Muy buenas tardes, hermanos, hermanas de la iglesia local, Gracia y Paz. Personas que nos acompañan, amigos, a través de esta transmisión virtual por la cual hemos estado, pero unidos en el Espíritu que el Señor nos tiene. Así que esta tarde para mí verdaderamente es una bendición poder venir a compartir de la palabra de Dios. Para registro, estamos 12 de julio del 2020 y la plática se ha denominado ¿A dónde miras? La semana pasada, ¿quién es tu Señor? En este mensaje, ¿a dónde miras? El día de hoy vamos a hablar en relación de una de las parábolas que el Señor Jesucristo presentó. Una parábola debemos considerarla como una historia terrenal con significado celestial. Esta historia tiene la intención de enseñar una verdad. Vamos a ver cómo es mal usada también. Esta parábola está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, de los versículos del 19 al 31. En la Biblia Reina Valera 1960 está subtitulada como El rico y Lázaro. Es la historia de dos hombres donde se nos dice que uno era rico y al otro se le identifica con un hombre, que después vamos a tomar esto, que era pobre, identificado también como el mendigo. Es una historia en la que se nos presenta que cuando le llega la muerte a cada uno de ellos, la del rico fue vista, mas la del mendigo no fue percibida. Es una narración que presenta dos destinos después de sus muertes. Uno va a la gloria del cielo, el otro va al infierno. La verdad que se nos presenta aquí a través de los contrastes de las vidas de estos dos hombres, de sus muertes y sus destinos, está en el gran cambio de posición, en la inversión que la muerte trae, según a dónde hayan mirado. Es la historia del materialista representado por el rico, que está persuadido de que la felicidad y la satisfacción se encuentran en el mundo presente, en el hoy, en el ahora, movido por la fuerza resultante de su errada lógica, de poner sus ojos en este mundo. Veremos entonces cómo para aquellos que pusieron sus ojos en el mundo, al llegar a su destino después de la muerte, serán sujetos a una condenación eterna en la vida venidera. Y aquellos que no fueron nadie durante sus vidas, como la del pobre, el mendigo de esta parábola, son llevados a la bendición eterna en la vida venidera, por poner sus ojos en la verdad, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Este cambio de posición que trae la muerte, vemos que es el resultado de a dónde miraron y quién era su Señor. Expondremos esto en tres rubros: un contraste entre dos vidas, un contraste entre dos muertes y un contraste entre dos destinos eternos. Como creyentes, al cumplir con el mandato de la gran comisión que el Señor Jesús nos da, presentar la palabra de Dios, lo debemos de hacer como aquellos que tenemos puestos los ojos en la eternidad. Por ello debemos de hablar del cielo y el infierno entre nosotros. Jonathan Edwards dijo: oh Dios, graba la eternidad en mis ojos. Lo que debe representar para nosotros como creyentes, que siempre que presentemos su palabra, ya sea a no convertidos, a creyentes, debemos verlos a la luz de su destino eterno. Como escribió Richard Baxter, debo siempre predicar como un hombre moribundo a hombres moribundos, como si nunca más volviera a predicar. Jesús presenta una parábola que es trágica, ya que sobresalta el horror del infierno, en el que no hay esperanza, y el infinito pesar que eternamente atormentará a la gente que confía en su justicia propia, que aman sus riquezas,
con ventajas y comodidades que éstas les dan en su vida terrenal, que los hace vivir aislados de su necesidad de gracia eterna, con todo lo cual ponen su mirada en el mundo. Se puede catalogar a esta parábola como la más inquietante y aterradora de todas las parábolas que el Señor Jesús presentó. Nos confronta con verdades acerca de la eternidad y de la otra vida que necesitamos tomar en serio y con urgencia ver esta advertencia. Como cristianos somos incluso tentados a mirar al mundo, a ser ídolos de las cosas de este mundo que nos atraen, lo que provoca que dejemos de mirar a Cristo. Por eso, como cristianos, debemos mirar al verdadero reino, al reino de Dios, en el que es el que prevalecerá para siempre. Nuestra ciudad celestial, nuestro consuelo está en los cielos, y esta parábola apunta en esa dirección. Por ello el apóstol Juan nos advierte: hijitos, guardaos de los ídolos. Que no veamos aquellas cosas que pueden ser un sustituto de la paz verdadera, de la esperanza verdadera, del gozo verdadero, que es mirar a Cristo Jesús. Pablo nos insta a pelear la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Solamente mirando al cielo es que podemos caminar en la batalla de la fe de una manera que verdaderamente dé presencia y testimonio de lo que profesamos. En su momento, la parábola del rico y Lázaro nos ubica en ello. Y surgen preguntas que nos debemos hacer desde ahora. En el ejercicio de tu vida diaria, ¿dónde tienes puestos tus ojos? Ahora, en la pandemia que se enfrenta del coronavirus, que hemos visto enfermedad, muerte, dolor, ¿dónde hemos encontrado consuelo, aliento? ¿Miras al cielo cuando tienes problemas? Tengamos entonces puestos los ojos en Cristo Jesús, no como Pedro cuando miró las olas y se hundió. Solo Jesús es el que nos dice: ven, camina a mí, camina sobre el mar. Dejemos de ver las dificultades, persecuciones, nuestras debilidades, nuestras enfermedades bajo la perspectiva del mundo. Nuestro tesoro está en los cielos. En esta parábola de hoy, el cristiano ve gozo, el consuelo de llegar a la ciudad celestial. Desde luego que es una gran advertencia de parte de nuestro Señor Jesús para los fariseos de su época, presentando el horror de los tormentos del infierno para aquellos siendo que ellos pensaban que tenían asegurado su lugar en el cielo, como hay tantos en esta época de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque permites que vengamos a presentar tu palabra, Señor. Gracias por esta iglesia local, Padre. Yo te pido que esta parábola que se va a presentar, Señor, del rico y Lázaro, sea un punto de partida de meditación para esta tu iglesia, Señor, cuya cabeza es tu Hijo Jesucristo. Que meditemos en ellos durante toda la semana, que grabemos en nuestro corazón lo que tú nos presentas aquí, para que veamos a dónde debemos de poner nuestra mirada. Gracias te damos. Pon en mí, Señor, palabra a través de tu Espíritu. Cierra mi entendimiento en cuanto hombre y que sea tu palabra la que se presente para edificación de tu iglesia y de aquellas personas y amigos que esta tarde nos acompañan. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, vayamos a la parábola, vayamos a la palabra. Leamos la parábola, está en Lucas 16, del versículo 19 al 31 dijimos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces les dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Un contraste entonces entre dos vidas, de los versículos 19 al 21. El Señor Jesús presenta un contraste del que deriva su enseñanza. Nos habla de un rico y de un hombre pobre llamado Lázaro, que en latín significa el hombre a quien Dios ayuda. Que se nos quede grabado esto. Va a ser muy importante para que veamos cómo se da la reinversión de los papeles entre estos dos hombres. Ubiquémonos en el rico primeramente. Nos dice la parábola que era muy rico en el versículo 19 por su vestimenta, y nos describen esta vestimenta y los banquetes diarios que hacía. Hay que ubicarnos en el contexto de la época en la que se da la parábola, y en este contexto el tinte de la púrpura se sacaba de caracoles marinos. Se ocupaban muchos de estos caracoles para sacar unos cuantos gramos. De ahí que solamente quienes tuvieran ese poder de la riqueza, que eran los nobles, todos los que tenían esa altivez de ellos mismos, eran los que usaban este tinte en su ropa. El tinte de púrpura entonces es todo un proceso, una vestimenta de reyes. Más aún si le agregamos lo que la parábola nos presenta. Y nos dice este versículo que se vestía también de lino, y lo subraya, fino, que de igual manera para obtenerlo era todo un proceso muy caro. Su estilo de vida luego entonces era la opulencia, el lujo, satisfacía todos sus placeres, amaba en consecuencia su dinero, subrayemos esto, y las comodidades que de ello genera. Su enfoque es un orgullo, una autoglorificación. Hace grandes banquetes a diarios, mucha comida, muchos invitados, exceso, vino, derroche de todo, ¿sí? Su perspectiva para este hombre, y hay que subrayarla, también era que no le faltaba nada, que no necesitaba nada, no tenía necesidad de mirar más allá de él mismo. Veamos entonces ahora en el contraste al pobre, a Lázaro, al mendigo, el indulgente, que con palabras del día de hoy sería una pobreza extrema. En los versículos 20 y 21 de nuestra parábola se describe que estaba echado. Subrayemos esto, echado a la puerta del rico, ¿sí? Debemos detenernos aquí para atender lo que habíamos indicado al principio. En todas las demás parábolas que el Señor Jesús presenta, en ninguna de ellas hace una identificación de los personajes. En esta, al mendigo, al pobre, lo llama Lázaro. Y ya dijimos cuál es el significado de ese nombre. El hombre a quien Dios ayuda. Lo que hace este significado va a chocar con la vida que tenía Lázaro, con su realidad, con lo que la parábola nos presenta.
aquel al que Dios ayuda está echado en una puerta, como si fuera tirado a la basura. Debemos de entender que Echado tenía entonces una enfermedad que no se podía mover, no se podía valer por sí mismo. Podemos pensar que fue puesto ahí por amigos que pensaron quizá que dejándolo ahí a la puerta de ese rico, con todo lo que pasaba en esa puerta de todos los invitados, todo lo que se generaba, el despliegue con la vida que tenía este hombre, iban a ayudar. Pensaban que iba a haber misericordia para este hombre. Lázaro está echado a la puerta del rico. Se agrega además, por si fuera poco, que estaba lleno de llagas. Llagas que muchas veces de los enfermos llegan a apestar y llegan a tener un olor, ¿sí?, que es repugnante para las personas que están alrededor de ellos. Estaba hambriento, estaba desfallecido y por si fuera poco, olvidado, dejado, ignorado, invisible a los ojos del rico. Los contrastes. Dijimos que vamos a hablar en esta parábola de los contrastes. El rico en opulencia, satisfaciendo sus placeres. Lázaro pidiendo limosnas. No tiene nada, no tiene salud, no hay familia, no tiene comida. Extrema pobreza, como dijimos. Y además, nadie lo ve. No está echado en un lugar alejado, que por eso no lo viera nadie. No, él está echado a la puerta del rico, que era una persona muy importante en esa comunidad, donde pasaba el mismo rico quién sabe cuántas veces, incluso por encima de él. Nos podemos hasta imaginar eso. Pasaban todos los invitados con esas ropas iguales que como la del rico, porque pertenecían a ese grupo, a esa nobleza. Los banquetes con esplendidez que se hacían, los cocineros. El pobre nada más estaba viendo, olía la comida, todo lo que se preparaba ahí. Entonces, ni el rico ni nadie tiene misericordia para el hombre que Dios ayuda. ¿Quién es? Lázaro. Él deseaba llenarse tan solo de migajas que caían de la mesa del rico. Migajas a las que no podía llegar, porque ya dijimos que tenía una enfermedad que le impedía que se valiera por sí mismo. Las migajas caían y los perros llegaban por ellas. En aquella época, hay que irnos al contexto, vivían y comían con las manos. Al comer con las manos se ensuciaban según los platillos que estaban deleitando y tenían que limpiarse esas manos. La forma como lo hacían era por medio de panes. Agarraban panes y empezaban a limpiar su mano. Esos panes, esas son las migajas, que ni siquiera Lázaro tenía acceso a ellas porque llegaban los perros y se las llevaban. No se podía valer por sí mismo. La parábola nos dice que estaba lleno de llagas. Estas llagas eran lamidas por los perros. Estos animales no son los que ahora conocemos, los amigos del hombre que viven incluso adentro, aquí en Mexicali, por el calor de las casas de quienes tienen perros. No, eran animales salvajes, despreciables, sucios, andaban en la basura. Decirle en aquella época perro a un judío era un insulto. ¿Qué contraste? El hombre al que Dios ayuda, abandonado por el mundo. Mas recordemos lo que nos dice Lucas en el capítulo 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios escucha nuestras oraciones, que son una respuesta a lo que Él nos habla por medio de su palabra. Este contraste lo vemos todos los días en nuestra época. Hasta en extremo hay noticias que nos lo presentan de indulgentes que son golpeados, indulgentes en su momento, sí, que están tirados en la calle y hasta han llegado a incendiar sus cuerpos, porque la gente los odia, los ven como algo que no tiene valor. Hay tantas injusticias en nuestro mundo, mas oramos y pedimos que conforme a su voluntad, Él actúe, nuestro Señor. Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que soy Dios. Y Él nos demuestra cómo es ese Dios poderoso teniendo control de todo lo que sucede en este mundo.
Que no haya desesperanza en nosotros, en nuestras vidas, independientemente de cuál sea la prueba que estamos enfrentando. El Señor por eso identificó a Lázaro y lo ayudó, como veremos a continuación. Las respuestas de nuestro Señor van más allá de nuestro entendimiento. Su respuesta muchas veces no se da en este mundo, sino que su respuesta se da en la vida venidera, en la verdadera vida, en la ciudad celestial, en nuestra verdadera patria. Mas Dios hace justicia y cuida de los suyos. La enseñanza de esta parábola debe estar presente enfrente de nosotros ante las pruebas que tengamos. Somos llamados a ser bienaventurados. Tenemos hambre y sed de justicia. Nos dice la palabra en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay que señalar que existen quienes toman este mensaje de la parábola y se fundamentan para decir cosas que no está enseñando aquí el Señor Jesús. Los pobres van al cielo, dicen, y los ricos al infierno. ¿No es lo que enseña esta parábola? Presentando los contrastes en los personajes, en el rico y Lázaro, se nos presenta cuál es la situación de cada uno de ellos y la condición de sus corazones. Vemos cómo Dios escucha a Lázaro, que tiene puesta su mirada en el cielo. Así pues, el Señor Jesús nos está diciendo aquí en la parábola que los ricos se van al infierno. No se van al infierno no por ser ricos. Vemos en la Biblia que se señala que hubo hombres ricos, que tuvieron puestos sus ojos en Dios, que tuvieron fe, que fueron justificados por su fe. Por señalar ejemplos, Abraham, Job. Y vemos aquí en la parábola que estamos estudiando que el mismo Señor Jesús nos da evidencia de que Abraham, siendo un hombre rico, está en el cielo, porque en la parábola el rico le dice, Padre Abraham, ¿sí? Se refiere entonces, nos está dando testimonio, ¿sí? En dónde está Abraham. La palabra nos dice que es más difícil a un rico creer, eso sí, pero no por su dinero, sino porque le gana la tentación de poner su confianza precisamente en el dinero, en el poder, en ser influencia en este mundo a través de ese medio que es el dinero. Por eso nos dice Lucas 18:25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El contexto de esta parábola era que en aquel entonces las ciudades tenían grandes muros. Cuando era tarde cerraban la puerta principal y había una puerta anexa a un lado, que esa se le llamaba la aguja. Si llegaban tarde entonces, estos tenían incluso que agachar a su camello para empujarlo para que entrara por ahí. Por eso dice aquí, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, la puerta, que entrar un rico en el reino de Dios. Una puerta que la palabra nos dice que es angosta. Así pues, no es imposible que un rico se salve, es difícil. Otra no aplicación es que se enseñe que todos los pobres irán al cielo, que el solo hecho de ser pobre ya es tu pasaporte para irte al cielo. El pobre no se salva por ser pobre, no es lo que nos muestra esta parábola. Como Lázaro fue llevado al cielo por los ángeles porque clamó al cielo. No ponen su mirada en el mundo, tampoco en lo material, ponen sus ojos en Cristo. Por eso el hombre a quien Dios ayuda, Lázaro, fue a parar al seno de Abraham. Hay quienes por lo poco que tienen le reclaman a Dios, pelean con Él y dudan que Dios exista. Así que no es porque si tienes o no tienes dinero, si tienes riquezas, si vistes de púrpura o lino o estás tirado, echado en un basurero, en una plaza y solo los perros vienen a lamerte. No. El punto de esta verdad, de esta parábola, de esta enseñanza es,
¿hacia dónde estás dirigiendo tu mirada? ¿Quién es tu Señor? ¿En dónde está tu esperanza? En esta historia, el rico pone sus ojos en sus riquezas, en su poder. Vivía bajo un estilo donde todos los placeres habidos y por haber estaban en su lista. No le faltaba ninguno. Su preocupación, el ahora y el aquí. Estas escenas, ya lo dijimos, son una copia de muchas vidas hoy en día. Quizá de muchas de las que nos están escuchando. La palabra nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de aquellos es el reino de los cielos. Lázaro vivió apuntando al cielo. Aquí nos debemos preguntar si somos pobres en espíritu. Debemos aferrarnos a nuestro Salvador, a su misericordia, a su bondad. Pobres en espíritu, hay que reconocer que no somos nada, que no tenemos nada, nada es nuestro. Nuestro pecado es horrible y solo merecíamos la muerte. Solo con la obra preciosa de Jesucristo fue posible que estemos aquí. En su momento, ten cuidado con tu corazón. Ten presente la radiografía del rico, idolatría reemplazando a Dios, quitándole el lugar que le corresponde, que es al que debemos de amar sobre todas las cosas, con todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza. El rico lo desplaza y lo baja del podio de premios. Grabemos en nuestro corazón que Lázaro se salvó no por ser pobre, sino que en medio de su abandono, echado donde estaba, buscó la misericordia de Dios, apuntando su mirada al cielo. Por eso es por lo que el Señor Jesús lo nombró Lázaro, el hombre al que Dios ayuda, porque vio su corazón, vio su humildad. Las riquezas que esperamos son celestiales, donde está nuestro gozo es en los cielos. Sabemos que en la vida tenemos luchas, dificultades, tenemos la convicción que es mejor perderlo todo para ganarlo todo en los cielos. Vale la pena perderlo todo por culpa de Cristo. Relaciones familiares, tu trabajo, amistades, bienes económicos, salud, recibir las riquezas celestiales. Es buena la dificultad y la privación, si es para acercarnos a los pies de Cristo. La segunda parte de estos contrastes, un contraste entre dos muertes. Versículo 22 de nuestra parábola. El versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El único denominador común entre estos dos hombres es la muerte. En la Biblia se nos dice en Hebreos 9:27 que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos tenemos dos citas a las que no podemos faltar: la muerte y el juicio. No importó que uno tuviera riquezas y el otro solo pobrezas. La muerte vino para colocarlos en el lugar que le correspondía. Conforme sus estilos de vida que tuvieron, no por lo que tuvieron o no tuvieron. Ante los ojos del hombre, del mundo, la muerte de cada uno de ellos puede tener una explicación. No es lo que dice la parábola. Vamos a decir ahorita lo que el mundo ve cuando revisa esta parábola. Lázaro fue a parar a una fosa común, ya que murió apestando por sus llagas, por sus enfermedades. Nadie reclamó su cuerpo, no tenía familia, nadie que viera por él. Eso es lo que el mundo ve la muerte de Lázaro.
Y la muerte del rico, murió disfrutando sus placeres, rodeado de falsas amistades, amores, ¿sí? Comió y bebió tanto quizá que se fue a acostar y ya no despertó. Murió sin sufrir, tranquilo, y como si la muerte misma hubiera disfrutado. Lázaro no tuvo entierro, dice la palabra. El rico, una gran ceremonia luctuosa, estamos hablando con los ojos del mundo, llena de flores, se da testimonio de él, se dice sin que lo conocieran y lo valoraran, que era un gran hombre, le aplauden, ¿sí? Lo adornan de virtudes que no tenía y quizá los que lo están adornando tampoco conocen de esas virtudes. Pero esta es la historia, estos son los ojos del mundo con lo que ven la muerte de estos dos hombres. Hablan de contrastes, sí, pero no es lo que el Señor nos presenta. Los contrastes del Señor Jesús en su parábola son espirituales. Lázaro murió sin atención de los hombres. Y aunque él murió sin la atención de este mundo, Dios se dio cuenta, Dios lo notó y Dios envió a los ángeles desde el cielo, desde el trono de la gracia. Fueron comisionados para venir a confortarlo y llevárselo. Es la reinversión de posiciones, cambio de lugares, el acomodamiento de cada uno en el lugar que les corresponde, por donde pusieron su confianza, a dónde miraron, quién era su Señor. El versículo 22 nos dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y del rico solo se nos dice, murió y fue enterrado. Es todo lo que dice la parábola. Al que estaba echado lo pone en el lugar de alto ante la presencia de Dios. Al que estaba en lo alto, a quien vivía con grandeza, lo pone abajo, lo desciende al sepulcro. Para los fariseos que escuchaban a un lado esta parábola, este lugar no era correcto. Decían, no es esto lo correcto, ya que para ellos su herencia, ¿sí?, que estaba en Abraham, ellos decían que ya tenían asegurado un lugar en el cielo. No puede ser cierto lo que este hombre está diciendo. Es decir, el cielo estaba ganado para ellos. En su momento vemos que eso no es lo que enseña el Señor Jesús en esta parábola. Él coloca a Lázaro en la ciudad celestial, donde sus heridas fueron sanadas, todas las lágrimas fueron enjugadas. Lo coloca en un lugar de honor en el banquete celestial, en las bodas del Cordero, a un lado de Abraham, en la presencia de Dios. Fue invitado por Dios mismo, proyectándose la dimensión, aquí sí, en el lugar que le corresponde, del nombre que le dio Dios, el hombre a quien Dios ayuda. Vemos quién es aquí entonces el verdaderamente rico y quién es el pobre en el lugar que le correspondió. El que confió en su propia grandeza, ahora es miserable y desciende al Hades, región de los muertos. Nos dice el versículo 23, que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Que se nos quede lo de la gran cima, lo de verlos de lejos y que en su momento había tormentos y los vio de lejos. Vemos cómo el Señor Jesús nos enseña que el infierno existe en verdad, que es real, nos está advirtiendo. Los contrastes otra vez. El infierno es un lugar de tristeza y tormentos continuos. El cielo es un lugar de gloria y gozo permanente. El infierno llega sin notificar que llegará. El hombre rico estaba probablemente en una de sus fiestas, de sus banquetes. Puede ser que le dio un ataque al corazón, quedó ahogado por la comida. Eso no importa aquí. El punto es que estando en sus pasiones desbordadas, en un segundo estaba ya en el fuego del infierno. Antes de que su familia fuera enterada que él había muerto, él ya estaba en el fuego del infierno. No hay estado intermedio, no hay purgatorio, no hay limbo que evite las llamas del fuego a los que alcanzan y son depositados ahí. Si estás sin Cristo, si vives sin Él como lo hizo el rico, vas a ir directamente al infierno.
En el versículo 26 se nos dice que hay una gran cima que lo separa, que no puede ir del infierno al cielo ni del cielo al infierno, todo lo cual lo hace ser un lugar definitivo para toda la eternidad. No se puede, no hay regreso como el hombre está acostumbrado, no hay segundas oportunidades. En su momento, ya estando ahí, si se dijera que todavía puedes creer en Cristo, la respuesta sería, ya es muy tarde, ya no es posible. El rico diría, en mi vida por no tener la mirada en el cielo, por no creer la verdad de Dios, muchas veces rechacé el evangelio, ya no hay tiempo para mí. En la parábola se nos describe al infierno como un lugar de tormentos, y dijimos que lo subrayábamos, porque está en plural, estando en tormentos, ¿sí? Y son muchos. Hay dolor físico, se sufre en el cuerpo, y ese dolor es un dolor eterno. Se dijo que hubo cambio en las posiciones de estos dos personajes. Estos dolores físicos ahora son mayores a los que Lázaro tuvo en vida, echando a la puerta del rico, donde los perros iban y lamían sus llagas. La sed del rico, del que estuvo en opulencia, ¿sí?, lo lleva a suplicar. Una gota de agua en su lengua, siendo que tuvo excesos de vino, grandes festines, nos dijo ya el versículo 19 de nuestra parábola. Daría todo lo que fuera por esa gota de agua que ahora suplicaba por ella. Pero aquí está el hombre que vivió suntuosamente, cada día pidiendo esa gota. En el versículo 25, Abraham respondió. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. La situación está reinvertida y ya es demasiado tarde. Tú deberías haber hecho esto mientras estabas vivo. No te importó en absoluto el sufrimiento de este hombre que estuvo tirado, echado a tu puerta. Y ahora deseas que este hombre venga para servirte en medio de tu tormento. Es demasiado tarde. Y además, él ya está en la gloria y no puede pasar de allá para acá, ni tú puedes ir de aquí para allá. Así como hay tormentos físicos en el infierno, hay tormentos espirituales que se traducen en una separación total de Dios, y con ello hay separación de su bondad, separación de su protección, separación de su misericordia. En su momento hay que puntualizar que es el lugar de castigo para Satanás, para los que caminaron con un estilo de vida en la que no pusieron su fe en Jesús, que no apuntaron su mirada al cielo, que estarán sin su gracia, sin su misericordia. Se darán cuenta que es un lugar donde Dios ha retirado su mano caritativa y misericordiosa, y está ahora su mano de juicio, su condenación, su mano de poder. Entonces, vemos que es un lugar de tormento físico y espiritual. También es un lugar de tormento relacional. Si vemos el contenido de los versículos 24 y 27, nos damos cuenta de que el infierno es un lugar de castigo y no de corrección. Vemos cómo los pecados del rico prevalecen en ese lugar. Vemos cómo el rico mantiene su orgullo al grado tal que en su posición que él supone tiene aún, pide que venga aquel que para él no era nada, que le mande a Abraham a Lázaro a que le dé agua en un momento dado, ¿sí? Ahí está todavía presente los pecados que no son el haber tenido la riqueza, sino no haber puesto sus ojos en la verdad. Mantiene su altivez. Y derivado de ello, entonces, su petición para que vengan a calmarle su sed, como si fuera todavía un gran Señor. En esa conversión, en ese cambio de posiciones, para Lázaro y para los creyentes, vemos que están sin pecado. Sus pecados han sido borrados de sus corazones.
Dice la palabra en Apocalipsis 21:27, que en la nueva Jerusalén no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de vida del Cordero. En el cielo ya no se podrá pecar, ya que el corazón ha sido transformado, ya no se deseará pecar. En el infierno no podrán dejar de pecar, de ahí que sea un lugar relacional, de tormento. Lo vemos en el rico, mantiene su orgullo, su posición de superioridad sobre Lázaro. Son echados ahí al infierno, mantendrán su naturaleza pecaminosa. Y como si fuera una imagen que muchos de nosotros hemos visto, donde hay muchas víboras ahí entrelazadas unas a otras, así estarán estos, ¿sí? Tormento relacional. El infierno es un lugar de tormento emocional también. Están conscientes de su situación. No hay pérdida, no hay olvido del por qué están ahí. Y vamos a ver que incluso el mismo rico pide que vayan y llamen a sus hermanos, pero no me quiero adelantar. Vemos en los versículos 27 y 28, sufre por sus hermanos, que sabiéndolos igual a él, tenían su mismo estilo de vida, de seguir así como él vivió, llegarían también ahí, a ese lugar de tormentos y sufrimientos, pero no por lo que tienen, porque deben de tener la misma posición económica que él tenía, no, porque tampoco han puesto sus ojos en el cielo. Sufre por lo que está consciente, que aún esos hermanos no han sido echados ahí. Y dice: te ruego pues, Padre, que le envíes a mi casa, a casa de mi Padre. Su tormento emocional se da en el sentido de una culpa que él arrastra, porque él sabe que era el primero en haberles hablado en contra de la fe a sus propios hermanos. Fue el que les dio testimonio de no tener a Dios en su vida, de no poner la mirada en el cielo. Por eso ahí su tormento emocional. Y se le dice: sabes que ellos sí tienen una oportunidad todavía. Y es lo que él piensa. Y por eso su tormento, de poner esa mirada en el cielo, de dejar el orgullo, la altivez, su amor al dinero, su vida con ausencia de Dios. Los contrastes, que es lo que nos está presentando el Señor Jesús aquí. En el cielo, las conciencias de los que han llegado al seno de Abraham están limpias. En el infierno, como el rico, las conciencias le seguirán atormentando, sin que haya un solo instante de reposo por los siglos de los siglos. Contrastes. Mirar al cielo es el resultado de que la grandeza de Cristo nos atrae hacia Él. Lo que vemos aquí en esta parábola en cuanto al infierno debe ser motivo para que quede en nosotros grabado el horror del infierno. Para que en vida, aún con tiempo, para aquellos que no lo han hecho, pongan su mirada en Cristo. Tomen en serio esta advertencia. Advertidos del infierno de fuego, que este es real. Vemos que la esperanza de verdad, la única salvación es Cristo Jesús. Es real el infierno. Marcos 9:94 nos dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche y por los siglos de los siglos. En este contraste entre el cielo y el infierno, vemos que ambos lugares son reales. Vemos entonces que el lugar que merecemos es el infierno, por nuestras vidas, por nuestras obras, al no poner la mirada en Jesús como Señor y Salvador y el vivir con ausencia de Dios. El cielo es un lugar real. Dios así da testimonio de él. Y para ello entonces la palabra nos dice en 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno.
Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Qué mayor testimonio que la propia palabra para dejar completamente probado la existencia real del cielo? Hay una gran cima entre ambos, una distancia interminable entre el pecado y la bondad y misericordia de Dios. Fue lo que Abraham le dijo en el versículo 26. Entre lo que se merece por haber vivido sin Cristo y lo que se recibe por la gracia de Cristo. La distancia es enorme. En el versículo 26, que nos dice que hay un abismo inconmensurable, un abismo insalvable. Los que van al infierno estarán ahí para siempre. La sentencia que se da a cada quien no tiene esperanza, no tiene futuro de que exista un tribunal en que pueda determinar una nueva resolución, los saquen de ahí y sean llevados a otro lugar. No hay regreso, ya los hemos dicho. Al rico se le dijo, tú has estado viviendo a tu manera y no has tenido ningún arrepentimiento y ninguna compasión. Los que van a parar al infierno se burlan de la idea que puede haber un día de responsabilidad. No piensan que el día del juicio van a estar frente al gran Creador. Y que Dios, ese Dios bueno y amoroso, lleno de gracia, no piensan que pueda ponerlos en un lugar de tormento. Y se le puede decir al rico, pero ¿no te había advertido su hijo engendrado una y otra vez? ¿No sabes que Jesús ha enseñado más sobre el infierno que sobre el cielo? El día del juicio, cada palabra que hemos hablado, cada palabra intencional, cada una de esas palabras entrará en el juicio. No habrá nada de todo lo que hayamos hecho que no esté en el expediente de cada quien. Ni una sola cosa se le pasará al Padre. Y en ese juicio, toda boca se cerrará. No puedes discutir y debatir contra un juez perfecto. Pero lamento, hijo mío, que simplemente no puedes llegar aquí donde nosotros estamos. Un lamento de muerte eterna. Ante el ruego y la respuesta de Abraham en el versículo 29, la respuesta es, a Moisés y los profetas tienen, óiganlo. Qué declaración tan majestuosa esta de la suficiencia de la palabra, que es la que tienen que recibir y creer en verdad. La insistencia del rico en el versículo 30, en la parábola que estamos viendo, su insistencia está para que le avisen a los hermanos. Él sabe que hay dos destinos eternos. La respuesta de Abraham en el versículo 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Jesucristo resucitó entre los muertos, ha presentado la verdad y el mundo sigue sin escucharlo y sin creer en él. Lo que pretendía el rico en esta parábola se ha cumplido con Jesucristo, quien resucitó como lo anunció y sigue hablando la verdad. La respuesta del versículo 31 nos da la declaración preciosa de la suficiencia de la palabra de Dios de nueva cuenta. Es un llamado al evangelismo y al poder de Dios, de salvar aún al más grande de los pecadores, para que vuelvan y pongan sus ojos en el Señor Jesucristo. Dice el pastor John MacArthur en su libro, Las parábolas. Esta es una parábola trágica que destaca el horror del infierno sin la esperanza y el infinito pesar que eternamente atormentará a la gente confiada en su justicia propia, cuya riqueza, religión u otras ventajas terrenales les había aislado de la realidad, de su necedad,
y necesidad de gracia divina. Vemos aquí el principal aspecto de la parábola. Sigue diciendo el pastor John MacArthur, no es simplemente una advertencia acerca de lo que el infierno será. Es una lección acerca de la suficiencia de las Escrituras y un alegato a favor de todos los que escuchan a tomar en serio el mensaje de la Biblia, para llevar a pecadores a la salvación. Jesús nos presenta en la parábola que el hombre rico termina en el infierno por no creer en la verdad de la Biblia ni actuar en base a ella. El cielo es para quienes creen lo que Dios ha revelado en su palabra y que actúan en consonancia de ella. El hombre rico mostró su falta de fe en la suficiencia de la Biblia cuando suplicó una señal sobrenatural. El camino es creer, escuchando la palabra de Dios. No estés esperando algo, una respuesta sobrenatural. Oigan la palabra de Dios si aún no han creído. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo. Ante toda esta expectativa, ante las persecuciones que vivamos, ante las necesidades que tengamos de temor, de debilidades, de nueva cuenta la pregunta es, ¿dónde pones tus ojos? ¿Dónde pones tu confianza? Que sea en Cristo Jesús. Si aún no crees en Cristo, no te esperes como el rico a que sea demasiado tarde. Clámale a Él, te escucha, te responde, arrepiéntete. Haz que hoy sea el día de salvación. Hermanos, hermanas, generemos un caminar en Cristo donde nuestro testimonio impacte a quienes están alrededor de nosotros en sus destinos eternos. Luego entonces, en su momento, debemos decirle a la gente del cielo y del infierno, apuntar a la gente al Señor Jesucristo. Pablo nos dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús mismo dice en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que explicarles lo que el arrepentimiento significa, lo que es la fe salvadora. Tenemos que animar a la gente a creer en Cristo, instarlos a creer en Cristo. No estamos solamente presentando el Evangelio, tenemos que persuadirlos con el Evangelio mismo. Tenemos que llamarles a creer en Cristo hoy, en este momento. Mañana es el día del diablo, hoy es el día de Dios. Tenemos que llamar a la gente que crean, que sean salvos en este momento. Segunda de Corintios 6:2. He aquí, hoy es el día aceptable. Este es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Que así sea para ti que estás escuchando, si no has dado esa respuesta y puesto tu mirada en Cristo Jesús. Proverbio 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Con esto terminamos. Que quede entonces grabado en cada uno de nosotros las contradicciones, no. Los contrastes que verdaderamente el Señor Jesús nos presenta en su parábola. Que apuntan no a lo que tuvieron o no tuvieron, sino a la condición de su corazón. En quién depositaron su confianza, quién fue su Señor, cómo Cristo, cómo Jesús pudo ver el corazón de Lázaro, el hombre al que Dios ayuda. Que tú seas un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, un niño, una niña, a los que Dios ayuda. Y para hacerlo, pon tus ojos en el Salvador, que la Biblia sea la forma como Él te habla y tus oraciones sean la respuesta precisamente a esa palabra. Caminemos bajo la bendición que implica saber que tenemos un Dios que nos llama y nos da la oportunidad. Si tú estás escuchando hoy y no has dado esta respuesta, que esta tarde sea para ti el cambio de eternidad.
un cambio de posición, una reinversión, y deja de ver al mundo y ve a Jesucristo en el lugar donde está. Vamos a orar. Padre, abre nuestros ojos a través de tu palabra, Señor. Que lo que hemos presentado esta tarde, Señor, esta iglesia tuya, Padre, pueda verdaderamente dejarlo depositado en su corazón. Tener estas advertencias, saber que es real estos dos lugares, pero principalmente que hay una oportunidad en vida, que podemos poner nuestra mirada en quien es la vida, la verdad y el camino, en quien ha presentado la verdad desde que Él vino a encarnarse para cumplir con una misión divina, y su sangre corriendo en el madero fue la que hizo posible, Señor, que tuviéramos esta reconciliación contigo, esta regeneración, Padre. Fue quien hizo posible que el corazón de piedra se nos cambiara, nos pusieran un corazón, Señor, de carne. Gracias, Padre, yo te doy, porque tú vas a hacer esta tarde que haya gente, Padre Santo, que verdaderamente cambien sus destinos eternos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.